Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa donde vamos a hablar de un síntoma. No es una enfermedad, la gente piensa muchas veces, estoy con la tos. Sí, pero la tos es producto de algo más, es un incluso mecanismo de defensa. La tos en muchísimos casos no se debe tratar, al contrario, a veces, en algunos casos, se debe tratar de incentivar. La tos es un mecanismo de defensa y tiene ciertas características. En primer lugar, es un síntoma y como tal, uno tiene que saber diferenciar lo que es una tos seca de una tos con flema o tos también llamada productiva. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la tos seca y nos acompaña un médico neumólogo de neumología peruana, el doctor Renato Casanova. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es verdad, la gente piensa que la tos es la enfermedad y no es así. Exacto, viene a ser un síntoma, un signo frecuente en la consulta médica y que refleja múltiples enfermedades, ¿no? Lo que comúnmente las personas es, ante una tos, es tomar cualquier tipo de infusión o jarabe, se automedican mucho y no lo dejan, digamos, no se preocupan por ver la causa de fondo y a veces puede ocultar situaciones de salud serias. De acuerdo, y lo mismo sucede a veces con la fiebre, ¿no? O sea, la fiebre no es la enfermedad, sino el síntoma, y hay que saber encontrar la causa de la fiebre para poder tratar la verdadera razón de la enfermedad. En este caso nos queremos referir a la tos seca, aquella tos que no es productiva, que incluso puede llegar a ser muy molesta, porque produce un malestar y se quiere activar esa tos para tratar de botar algo que no se puede botar. Coméntenos un poquito qué cosa es, cómo se manifiesta, por qué se produce la tos seca. Muy bien, la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo. Todos tosemos en algún momento del día, a lo mejor por ahí al comer rápido un arrocito que se pasa por ahí a la garganta y uno tose. Pero debemos preocuparnos por aquella tos que ya se vuelve recurrente, persistente. La tos seca es aquella en la cual no hay eliminación de secreciones. El paciente tose, pero no bota flema. Y esa tos seca puede traducir una serie de enfermedades, desde las más frecuentes, como puede ser las alergias respiratorias, problemas digestivos, sobre todo el reflujo que es muy frecuente por ese estilo de vida tan agitado, la comida chatarra, el comer rápido y echarse a descansar rápido, tantas cosas más, pero también puede traducir enfermedades más serias, como por ahí la fibrosis pulmonar, el asma bronquial, quién sabe, la contaminación también genera cuadros de tos. Es decir, es un proceso muy frecuente, pero que puede traer, digamos, o reflejar enfermedades serias. Por eso es importante hacer un diagnóstico adecuado. De acuerdo. También se habla de tos seca como tos irritativa. O sea, hay algo irritado que hace sentir al cuerpo como que hay un cuerpo extraño, y no es el cuerpo extraño, sino es una inflamación que hace las veces de cuerpo extraño, y a partir de ahí viene esta consecuencia que es la tos, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Por ejemplo, muchos pacientes con problemas de alergia respiratoria, sobre todo rinitis o sinusitis, el término correcto es rinosinusitis, tienen tos. ¿Por qué? Porque durante la noche, sobre todo, la secreción nasal gotea hacia atrás y está irritando la mucosa, generando la tos. Otro proceso también frecuente es que el paciente se levante en la mañana tosiendo y no se explica por qué. Pero por ahí le pregunta a algún familiar cercano, dime, ¿yo te dejo dormir bien? No, roncas mucho. Y en la noche a lo mejor se ve obligado a respirar por la boca. Y cuando uno respira ese aire seco, frío, contaminado, al día siguiente la garganta está seca, irritada y genera tos. Esa es una de las principales causas. ¿Por qué puedo tener tos seca? El doctor ya lo contestó. Hay múltiples enfermedades, pero vamos a ver. Puede ser por reflujo, y acá hay un tema importante. Hay cosas irritativas, y qué más irritativo que el ácido del estómago que asciende por un sitio por donde no debería ascender. Exacto, ¿no? Vivimos un estilo de vida muy ajetreado. Entonces, para muchos, un café cargado es un desayuno. Para otros, una hamburguesa con gaseosa es un almuerzo.
en la noche una comida rápida por ahí, algún snack, es una cena. Y eso lo que genera es que el paciente esté ingresando alimentos que son difíciles de poder digerir y que generan mucho problema de gases y de reflujo, lo que conocemos como vinagreras. Entonces el paciente siente como una sensación de ardor, de quemazón aquí detrás del pecho, y que esto puede llegar a la garganta y puede irritar las cuerdas vocales y puede irritar también la faringe, la garganta, ¿no? Es que lo que sube es el ácido del estómago junto con los procesos digestivos. Entonces, ahí, cuanto más ácido hay, cuanto uno ha transgredido más las comidas, se ha hinchado mucho la barriga, ese ácido para el cual el esófago no está preparado, porque el estómago resiste muy bien los ácidos, pero cuando cambia de tejido al esófago, el esófago no está preparado, entonces se inflama, esofagitis. Si ese líquido sube más, hasta laringitis y hasta pérdidas dentarias, doctor. Exacto, puede provocar lesiones y no solamente a nivel de la garganta y las cuerdas vocales. Hemos tenido casos de pacientes que hacen reflujos importantes y pasan la tráquea y los bronquios y pueden desencadenar problemas inflamatorios pulmonares. Neumonía por respiración, es lo que se conoce, ¿no es cierto? O sea, uno puede pasarse al otro lado un ácido y eso es lo que puede generar esta tos seca muy molesta, una sensación muy difícil de manejar en las noches además, ¿no? Exacto, por eso es muy importante la educación alimenticia, comer poco en la noche y descansar tarde. Y algo importante, porque la costumbre de comer viendo televisión y no se queda dormido y todo esto favorece este problema. De acuerdo, la siguiente por favor. Fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar hemos dicho que es el endurecimiento de los pulmones, lo vimos hace poco, doctor, pero una fibrosis pulmonar da una tos sin producir secreciones, y eso es importante, y ese es un diagnóstico que uno no debe dejar pasar, porque cuando antes se trabaje en el problema, mejores resultados tiene para el tratamiento. Esto es muy importante, sobre todo pacientes que tienen tos persistente o crónica, que dura más de 1 o 2 meses, y si esa tos cada vez se hace más frecuente y se comienza a acompañar de falta de aire, eso es signo de alerta y debería ese paciente ser evaluado por un especialista, porque pudiera traducir una fibrosis pulmonar. Recuerden que fibrosis hay múltiples causas y la más frecuente es la fibrosis idiopática. Que no se sabe la causa. No se sabe la causa. Y el debut de estos pacientes es mayormente tos. Tos, y después aparece la agitación. ¿Pero por qué me agito? ¿Y por qué esta tos? Han tomado múltiples jarabes, expectorantes, que a veces en este tipo de enfermedad o este tipo de síntomas no son necesariamente la solución, y al final no se le pide lo más básico, que es una imagen del pulmón. De acuerdo, eso por ahí. Ahora, después me gustaría cerrar este bloque con los jarabes, ¿ya? Porque es todo un tema, además, importante. Vamos a ver la siguiente, por favor. ¿El asma causa tos seca? Yo diría a veces sí y a veces no. Por favor, coméntenos. Exacto. Bueno, el asma bronquial, debemos conocer que el Perú tiene una de las tasas de prevalencia de asma más altas del mundo, tanto así como Australia, como Reino Unido, sobre todo en los niños. Muchos de estos pacientes tienen tos, tienen silbido de pecho, agitación o opresión del pecho, ¿no? Una opresión del pecho. La tos puede ser un mecanismo de reflejo, de defensa del cuerpo para intentar abrir los bronquios tapados en los asmáticos, así que mucho cuidado. Lo que pasa es que en nuestro país muchos se han acostumbrado a vivir y convivir con el asma y solamente van al neumólogo o al médico cuando ya sienten que le falta mucho el aire. ¿Y qué hacen? Nebulizan, corticoides y después están tranquilos hasta que otra vez recaen. Esa no es la idea. La idea es que esta enfermedad tiene un tratamiento y el paciente puede llevar una vida lo más normal posible. Totalmente de acuerdo. Es una enfermedad subdiagnosticada en nuestro país, muy generalizada por el grado de humedad, especialmente en la costa, y que a veces no se maneja con los protocolos actuales de tratamiento. Exacto. Nos hemos quedado en la etapa de la carreta, y esa es una cosa que hay que chequear muy bien. La siguiente, por favor. Post-COVID, esto es muy interesante, doctor, porque sí hemos visto pacientes que quedan con una secuela de COVID y es una tos seca muy molesta. Bueno, el COVID ha sido una enfermedad, o es una enfermedad que cada día nos va abriendo los ojos a múltiples manifestaciones clínicas increíbles, ¿no? La experiencia que tenemos en el Hospital 2 de Mayo y en Neumología Peruana nos enseña cada día de que el post-COVID tiene múltiples, y la tos es un problema.
el paciente presenta tos y no solamente le dura 1, 2, 3 meses, tenemos pacientes que tienen hasta un año post-COVID con tos, ¿no? Lo interesante es que uno les toma los exámenes como tomografías, exámenes funcionales pulmonares y vemos que no hay mayor alteración, pero está ahí. Entonces queda mucho camino por descubrir, pero es muy importante una evaluación adecuada, porque muchos post-COVID pueden tener secuelas y estas ser las causantes de los problemas de tos o de agitación. Incluso secuelas cardíacas. Exacto. Y esa tos, a veces tos cardiogénica, es una tos seca. Exacto. ¿No? O sea, lo que se tiene que saber es que el COVID no es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad multiorgánica. sistémica totalmente. Se ha hecho estudios y se ha visto al COVID en todos los fluidos y todos los tejidos del cuerpo, riñones, páncreas, hígado, músculo, cerebro, pulmones, todos lados. Por eso tenemos, por ejemplo, el post-COVID neurológico. ¿Por qué yo me siento confundido después de tener COVID? ¿Por qué mis riñones no funcionan? ¿Por qué mi corazón palpita? Por eso es importante una evaluación integral en el paciente post-COVID. Totalmente de acuerdo, doctor, y además todos los días aprendemos un poquito más. Y esta es una secuela muy frecuente. Muy frecuente. Muy frecuente. Muy frecuente. De acuerdo. La siguiente y última, por favor, vamos a ver. La rinitis, ya lo hablamos, doctor. Aprovecho este momento más bien para preguntarle. Hay distintos jarabes para la tos, ¿ya? Hay algunos jarabes que bloquean la sensación de tos y hay otros jarabes que más bien la promueven porque tienen mucolítico expectorante, digamos. Entonces, cuando uno disuelve un poquito las flemas, lo que hace justamente es generar algo que botar. Y hay otras que necesitando de repente poder botar, lo que hacemos es suprimir la tos con antitusígenos. Entonces, es delicado y detallar muy bien para qué y qué tipo de jarabe para la tos se está tomando. Esto es muy importante. Es como, por ejemplo, yo le explico eso a los pacientes. Es como el cardiólogo. Viene un paciente hipertenso y tengo en la mesa 10 antihipertensivos. No voy a escoger los que me dé a mí, digamos así, la gana de que eso me va a curar. No, hay que entender la causa. En jarabes igual. Hay jarabes antitusígenos de acción local, antitusígenos de acción central que van a los centros de la tos, antitusígenos con expectorantes, antitusígenos con antihistamínicos. Es peligroso, por ejemplo, en un paciente que tiene tos con flema, tapar el mecanismo de tos. Por supuesto. Porque se acumula la flema y es un cultivo para infecciones. En el caso de tos seca es importante primero evaluar la causa o la sospecha de la causa y dar el jarabe correspondiente, pero muy importante es qué medicación aparte está tomando el paciente. Hay pacientes que aparte toman medicamentos para los nervios, medicamentos para las convulsiones, medicamentos para, qué sé yo, problemas psiquiátricos. Y hay interacción medicamentosa. Y hay interacción con muchos jarabes y eso puede originar efectos adversos. Por eso es importante no automedicarse. Doctor, perdone, incluso antes habían jarabes, recuerdo claramente, que eran adictivos. ¿No es cierto? Habían desde el Fenergan, me acuerdo clarísimo, hasta jarabes que tienen codeína, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, y se volvían un vicio para el paciente por una mala indicación del jarabe que uno debe tomar. Claro, eso es muy importante. Hay jarabes que tienen que tener indicación clara porque pueden originar el fenómeno de estar el paciente necesitando cada vez más y más dosis. Y aprovecho en que por favor no estar utilizando estas vaporizaciones con sustancias balsámicas que al final irritan más las vías aéreas, sino que digamos es la receta de la abuela, ¿no? Pero que no se ha demostrado que no del todo es beneficiosa. Totalmente de acuerdo, doctor Casanova, doctor Renato Casanova, muchísimas gracias por esto. Es un tema de mucha actualidad y yo creo que hay que encontrar el diagnóstico correcto para cada tos y utilizar cada jarabe indicado por el médico. Muchísimas gracias, amigos, gracias a ustedes. Continuamos con más de nuestro programa.